Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 15, 5 minutos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos te recuerda los derechos que tienes como ciudadana y ciudadano. El agua es un recurso esencial para nuestra vida y el cuidado de la salud. Actualmente en Chile, muchas personas y comunidades no cuentan con ella en forma continua y segura, y por eso las autoridades deben garantizar este recurso para todas y todos los habitantes del país, priorizando según sus necesidades y sin discriminación. Los derechos humanos son para toda la vida, no se pierden jamás, y el principal deber de las personas es respetar los derechos de todas y todos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos promueve y protege tus derechos. Si quieres saber más, visítanos en www.indh.cl o en nuestras redes sociales. INDH, 10 años junto a ti, 10 años junto a tus derechos. Centro de la Mujer Valdivia, ubicado en calle Camilo Enríquez 280. Llámanos al 981-925-709. Recuerda, no estás sola. Prende la radio. Prende la Watch. Síganos en redes sociales como Radio Watch Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio Watch en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola. Buenos días, bienvenidos. Buenas tardes ya. No estamos en el buenos días del República de los Ríos. Estamos en la tarde del República de los Ríos. Y hoy con los consejeros estudiantiles que ya nos han acompañado antes y que nos van a permitir retomar la conversación que ya hemos desarrollado, de hecho hoy mismo, pero que venimos desarrollando hace varias semanas ya con los consejeros académicos elegidos por sus pares, los profesores, profesoras, y que en el caso de los estudiantes ya llevamos un par de jornadas conversando. Camila no la veo, creo que no está, Camila Vázquez, de la sede de Puerto Montt, pero sí está con nosotros Berioska Lescus, representante estudiantil de pregrado en el caso de Valdivia, y Jorge Ollarse, quien es representante de estudiantes de posgrado. Así que partamos saludándonos. ¿Cómo estás, Berioska? Bienvenida. Bien. Camila nos comentaba que no se puede... ¿Me escucho 2 veces? Hay un eco, quizá es el retorno. Yo estoy con audífonos. ¿Ah? ¿Será el retorno de Jorge? Ahí, a ver, Berioska. ¿Ahora? Ahí sí, ahora sí. Era comentarles que Camila se excusó de participar hoy día, así que seguramente los avatares de ser estudiante a veces chocan con estas instancias. Ya comenzaron las clases. Ha sido una semana larga, personalmente pesada, pero bien, bien. Ya comenzaron las clases, además está en curso los procesos de matrícula, firmas de pagarés, todo aquello, se postergaron los plazos, podríamos comentar un poco de ello también para la comunidad. Nosotros lo hemos dicho en la mañana también, ¿ah? Sí, y yo es que de hecho los plazos se han extendido harto porque ha habido, yo creo que esta es una parte que tenemos que mejorar como universidad. Ha sido complejo el tema de la matrícula virtual, principalmente
porque más allá de que es cierto que la universidad abrió estos procesos desde enero pasado, hay que entender que muchas familias tienen que esperar a veces los bonos de marzo, compensaciones de trabajo. Entonces no es que los estudiantes quieran esperar a última hora, es que dependen de esos dineros para matricularse, y en la mayoría de los casos somos estudiantes que estamos con crédito con aval del Estado, por lo tanto debemos pagar la matrícula, que es distinto de las y los estudiantes que tienen gratuidad y que ellos tienen obviamente que hacer el trámite protocolar de apretar un botoncito y quedar matriculados. Cuando la realidad no es esa, cuando los estudiantes deben endeudarse, el proceso claramente depende de otras cosas más allá de la voluntad. Y generalmente eso choca con que la gran mayoría tuvimos que esperar a marzo por situaciones económicas. Por pandemia también entendemos que hemos tenido varios brotes de COVID en distintos departamentos de la universidad. En distintos departamentos de la universidad, entonces también hay poco personal para ello, y si a eso le sumamos que como todo, las filas virtuales o físicas enlentecen el proceso y las plataformas se caen, eso lleva obviamente a que el proceso se tuviera que alargar en una primera instancia al 31, porque oficialmente vencía el 15, si no me equivoco. Se tuvo que alargar al 31, no se alcanzó a dar el abasto, y ahora efectivamente la matrícula se extendió hasta el 9 de abril. Y esperamos que ahora sí ya eso se pueda resolver satisfactoriamente para todas y todos. Pero ha sido bien complicado. Sí, yo no sé, bueno, el año pasado estábamos en confinamiento, pero me da la impresión de que había más regularidad en muchas cuestiones, ¿no? Es que en el año pasado igual las matrículas fueron antes. Si recordemos que igual estas matrículas se atrasaron por la prueba de transición. Todo el proceso de matrícula el año pasado, pero si mal no recuerdo, el 15 de marzo, que todavía estábamos de manera presencial, ya estábamos terminando incluso las extensiones. El proceso había empezado mucho antes, claramente había habido una mejor programación porque no había habido problemas de pérdida de trabajo, de cesantía, de fallecimiento. Ahora, hay una serie de cosas que si bien el estallido social había complejizado, no eran tan graves. La mayoría de la gente conservaba sus trabajos, la mayoría de la gente tenía ingresos o tenía programado y había podido cumplir con ese programa económico para poder pagar en sus tiempos. Pero ahora es muy distinto cuando tenemos una pandemia que deja a familias cesantes y en el peor de los casos con los jefes de hogar fallecidos. Entonces ahí la situación es compleja. Además que en muchos casos, de los cuales a mí también me ocurrió, por temas de cuando se produjo el estallido social, no pudimos regularizar nuestras deudas del 2019, después vino la pandemia, tampoco pudimos regularizar las deudas del 2020, era como que esto era una bomba de tiempo que tenía hartos elementos para estallar. Y una preguntita más, ¿tú sabes de qué pasa en otras universidades? En el espacio de la CONFET, al menos que lo hemos comentado, esto es replicable en todas las universidades. Se ve. De hecho, todas las universidades con mayor o menor afección han visto sus matrículas descendidas. Esa es una realidad. Sí. Todos los primeros años han bajado, pero drásticamente. Y yo creo que esto, claro, también es una muestra del problema de la pandemia, que ciertamente los créditos que se ofrecen para que los estudiantes de recursos más escasos puedan acceder, aún así a veces no son suficientes. Finalmente la gratuidad se volvió en una beca más, no todos cumplen con los requisitos de esa beca y obviamente hay familias que, aunque el hijo tenga mucho talento, no se pueden permitir el pago de un arancel tan elevado, aunque uno diga, oye, pero si con créditos puedes bajar quizás a 50,000 pesos, hay familias que no tienen 50,000 pesos, claro. Que sí, 50,000 pesos sigue siendo una cifra muy alta. Sí. Y eso además rebota en compañeros de estudios superiores también, que efectivamente en otras universidades también han visto mermados sus ingresos, que también están teniendo estos problemas de matrícula. No sabría decir si el problema pasa también por gestiones de plataforma, ahí se me escapa un poco, pero en cuanto a lo económico, esto es una cuestión que trasciende a la universidad, que es probablemente transversal a todo el país, y en donde efectivamente las regiones se ven mucho más resentidas que Santiago. Santiago suele tener muchos colchones, y además la mayoría de los estudiantes de Santiago son de Santiago.
Por el contrario, en nuestros casos y en todas las demás universidades de regiones, en nuestro caso eso es como muy acentuado. El 70%, tanto en sede de Valdivia como en sede de Puerto Montt, son estudiantes de fuera de la región. Y eso también dificulta, y en nuestros casos, en las universidades del sur, yo siento que además a ese factor hay que sumar que hay muchos estudiantes que son de zonas rurales, de verdad muy rurales, en donde efectivamente, aunque la universidad mande todo, el mejor computador, el mejor chip, incluso así la conexión puede fallar. Hay una serie de agravantes que tenemos como territorialidad que vemos con las universidades del sur, en la zona del sur de Confet, que tenemos como estos problemas en común. Y de ahí viene esta discusión que es súper importante sobre, que además que por eso parece que la Confet se mete en otras cosas, pero no es importante hacerlo, porque aquí toma fuerza y cómo afecta en realidad como un manejo tan centralizado de una pandemia tan fuerte en una realidad tan distinta y de un país tan amplio como es Chile, porque Chile es muy largo, tiene muchas realidades muy distintas, y tener un método centralizado como lo que pasa en Santiago es lo que replicamos sin entender las diferencias regionales, ha llevado a esto que es un fracaso finalmente, en que una vez más el gobierno llega con las medias tardes, cierra las fronteras cuando ya tenemos casos de esta famosa cepa brasileña. Ya nos dijo que vamos a permanecer 30 días más, adelanta un toque de queda que a todas luces no tenía efecto. Entonces, como que esta cadena que pareciera no tener ninguna relación con la educación, rebota directamente en el acceso a la educación. Sí, ya vamos a poder conversar un poco más de esto, me parece que es relevante en este minuto. En el caso de posgrado, Jorge, ¿cómo lo llevan ustedes, Jorge Oyarzo? Hola, buenas tardes. Mira, solo para un tema transversal que puede ser lo que decía Berioshka, que tiene que ver con la plataforma. Claro, la plataforma también se ha visto estresada porque nos explicaban algo y a mí me tocó vivirlo personalmente. De hecho, conversábamos con Berioshka, yo ahora vengo recién de ver mi proceso de matrícula y a pesar de eso y haber arreglado todos los papeles, todavía en la plataforma no estoy disponible para poder matricularme. Y claro, nos explicaban también ayer que hubo mucho estrés sobre la plataforma. O sea, el nivel de endeudamiento, el nivel de repactación que se generó el año pasado para pasar a matricularse este año, tiene que haber sido muy superior a los años anteriores, como decía Berioshka. Y esto se virtió de manera electrónica, por decirlo de alguna manera, en muchos pins o muchos cliqueos y trámites que la plataforma no pudo soportar. Y claro, eso tiene que ver con temas de modernidad, con temas que probablemente no todos estábamos preparados para... No, la universidad en el fondo no estaba preparada para considerar. A pesar de eso se hicieron mejoras en los servidores por lo que nos explicaron. Y bueno, y de alguna u otra manera lo que está pasando es que también lo comentaban ayer, es que tenemos que llamar por teléfono para que definitivamente manualmente te habiliten para poder matricular. Y en eso estaba yo llamando por teléfono y todavía no me ha funcionado, pero bueno, ahí seguiré intentando en un ratito más. Y respecto de los estudiantes de posgrado, surge una variable que, bueno, se repite sin duda lo que dice Berioshka, las menos matrículas. Todavía estamos en proceso de matrícula, nosotros sí, a diferencia del proceso de, ¿cómo se llama?, de captura de nuevos estudiantes. Ajá. Y qué antecedente complejo el que se ha vivido es para los estudiantes de posgrado, son los estudiantes extranjeros que a la hora de renovar sus becas u otro trámite de esa naturaleza se encuentran con el problema de no haber renovado su ¿cómo se llama? No es su nacionalidad, su visa para estar en... No es visa, pero la posibilidad de estar en el país, su residencia en el país. Y sin esa residencia ellos no pueden acceder y activar sus becas. Eso yo creo que es una de las cosas bien complejas que están viviendo ellos. Claro que pueden decir que para muchos la beca, o sea, a pesar de que se resolvió que se iba a recibir a esos estudiantes sin la beca, el problema es que muchos de ellos también reciben de esa beca la plata para vivir. Entonces no es solo para pagar el arancel esa beca. Entonces, sin duda, para ellos se está transformando en un elemento de complejidad no menor y que también es otro coletazo de la pandemia que no tiene que ver con lo educacional, que tiene que ver con cómo el aparato público, en este caso, cierto, de extranjería, no ha estado a la altura de resolver los problemas de inmigrantes de manera transversal, porque esto también ya traspasa a todos los inmigrantes, no solo los inmigrantes
estudiantes, ¿cierto? Estamos permitiendo, como decía Berioshka, que inmigre un virus que no deseamos, pero no somos capaces de mantener la inmigración apoyando a las personas que requieren hacer trámites en nuestro país y que son, sin duda, en todo ámbito de cosas, un aporte para nuestro país. Claro, y se complejiza con el cierre de fronteras, me imagino. Hay gente que necesariamente igual debiera estar viajando o por lo menos hacer algún tipo de traslado en este minuto. Y no solo en términos de los estudios, digamos, sino mucha gente que está en... Y profesores también, y funcionarios también estaban con esa complicación, no solo estudiantes también. O sea, de nuevo es transversal el tema, muy, muy transversal. Sí, me parece. O sea, ahí hay una cuestión que tradicionalmente se conversa en otro plano. Ahora se agrava con la cuestión de la pandemia y además con el tema de las plataformas. O sea, las plataformas, claro, independiente de si funcionan, no funcionan, si cumplen los requerimientos, están sobredemandadas también y van a seguir estándola. Entonces la capacidad tiene que ser también mayor, digamos, de las instituciones universitarias en especial. ¿Cuál es el rol de las escuelas, Berioshka, ahí? Porque, claro, las escuelas no son las que llevan el registro, por decirlo así, ¿no? El registro académico estudiantil es una unidad que se dedica a ello centralmente. Probablemente haya problemas incluso, y de hecho los hay, entiendo, de registro de el avance en la carrera, en el currículum, de los propios estudiantes. O sea, tú tienes que ir avanzando, aparecer con posibilidad de tomar los ramos de acuerdo a tu propio avance en la carrera. Pero eso incluso me contaban está complicado, digamos. O sea, han habido problemas precisamente en los sistemas de registro que permiten que fluya adecuadamente para los alumnos, estudiantes de cursos superiores, ¿no? Que no son el primer año, para dar continuidad a determinados ramos o cursos, así se les llama, que igual tienen prerequisitos. O sea, al final esa discusión, que es una discusión más curricular, me refiero, que tradicionalmente uno alojaba en las escuelas, aquí tienes un problema también técnico o tecnológico que puede influir. No sé si saben ustedes algo de ello. Sí, la verdad es que de hecho ha habido todo orden de problemas. Justamente Jorge lo explicaba muy bien, estas saturaciones de nuestro sistema online. Y aquí hay que hacer recuerdo de que en algún minuto, hará unos 3 o 4 años atrás, cuando yo todavía, no más, estoy más vieja, perdón, pero cuando yo ejercía como docente, a lo que quería apuntar es que lo que se hablaba era como que la educación del mañana iba a ser totalmente online, que íbamos a prescindir de la persona que educaba, porque esto estaba avanzando tan rápido, tan maravilloso, y aquí claramente demuestra que creo que nadie estaba preparado para una educación 100% online, tan sostenida en el tiempo, en carreras tan disímiles como lo son, por un lado, derecho, y por otro lado las ciencias. ¿Y a qué me refiero con esto y por qué esto demuestra una saturación y que no estábamos preparados? Porque si bien uno pudiese sostener que una carrera como derecho se puede, en papel, se puede sostener online, no hay plataforma que parezca resistir 100 alumnos o 200 alumnos tanto tiempo. Ningún alumno puede estar tampoco 3 bloques de corrido sentados frente a un computador, como que todos estos desórdenes de atención que de pronto en los colegios pasan un poco más desapercibidos, en condiciones como la pandemia se acentúan. Y ahora, refiriéndome a tu pregunta en concreto, ha habido una cantidad de problemas. Hemos tenido alumnos con gratuidad que parecían como que debían arancel. Hemos tenido alumnos que pactaron sus deudas, que aparecieron como que nunca hubieran pactado las deudas, y de ahí saltando a Cibeduc, a OneDrive y a todas estas plataformas que de verdad pensamos que estaban preparadas. Es decir, la universidad hay universidades que hicieron sus propias plataformas y cayeron, y tendemos a decir, bueno, es que fue la chilena. Pero nosotros usamos OneDrive, que pertenece a Microsoft, y a eso no da abasto. Entonces, esta cuestión está más allá de la calidad o de quién sea la plataforma. Es que de verdad,
como comunidad occidental parece que no estamos preparados para esto. Entonces, efectivamente, y aquí se produce la cadena del estrés. Es decir, el alumno que no puede inscribir su ramo, que catetea al delegado para que, oye, ¿por qué no puedo inscribir mi ramo? El delegado que catetea al director, el director que dice a la DTI, oye, hace tu pega, la DTI que dice, oye, estoy haciendo mi pega y se le cae todo. Entonces, efectivamente, aquí hay una cadena de estrés que se suma a estos conflictos que son reales. Efectivamente, hay alumnos que no han podido inscribir sus ramos. En el caso de mi carrera en específico, una noche el director se tuvo que sentar a inscribir, así como literal, dedo por dedo, las asignaturas, porque yo, por ejemplo, regulé mi deuda, me matriculé, aparecí matriculada y me decía que el periodo de matrícula estaba cerrado. Y ahí quedé tirada, porque yo, ¿qué más hago? Entonces ahí el director ya sabe que dígame cuáles son sus ramos, yo se los inscribo. Entonces, y además los directores tienen otras cosas que hacer, harto más que solo estar inscribiendo ramos de los estudiantes. Entonces hay una cadena de estrés que después, claro, viene repercute en otros espacios que no son tan visibles de repente. Y ahí yo creo que aquí el llamado al cuidado es para todos, porque de pronto hay que entender en qué situaciones estamos todos, no solo los estudiantes o no solo los docentes. Está siendo crítico para todos, pero particularmente para los estudiantes y para los estudiantes de primer año yo creo que esto debe ser muy agotador. Sin duda, salir de cuarto medio para entrar en esta dinámica. Sí. Que por lo demás es una, o sea, tú dices algo ahí bien interesante, que es quizás no estábamos preparados casi como civilización, pero probablemente sí estábamos preparados en términos de expectativa, pero no estábamos dispuestos, ¿no? Y no, yo no sé si haya que estar dispuesto a sacar de tu vida la presencialidad, digamos. O sea, eso no va a suceder. Entonces, el ajuste tiene que ver más bien con ni siquiera gestión, es simplemente capacidad de ordenar las cosas de lo más importante a lo que podría ser menos prioritario en labores específicas. O sea, a nosotros nos pasa, cada uno de nosotros tiene una amplia gama de posibilidades de tener responsabilidades que cumplir. En el caso de los profesionales en la universidad también es así. En el caso de los funcionarios en general, y yo creo que no es malo comentarlo. O sea, es muy distinto la situación de un funcionario que cumple, no sé, nosotros tenemos un sistema de trabajo que es bastante online, ¿no? Estoy hablando de la radio, pero estoy hablando de las comunicaciones en general, los periodistas de la universidad. Pero si tú eres secretario administrativo, son las dos cosas. O sea, es lo online, porque tienes que estar respondiendo oportunamente, además, ¿no? Muchas cosas. O sea, estoy poniéndome del otro lado del mesón, digamos. Pero a la vez tienes que estar pensando analógicamente, porque nosotros tenemos una cultura del trámite analógico integrada incluso hasta en nuestra legalidad. Entonces el papel, entre comillas, a pesar de que hoy en día sea un PDF, sigue siendo relevante. Entonces, si falta una firma, si se cumplen todos los requisitos, si son comunicados a tiempo, si las plataformas se van actualizando rápido o no, todo eso te implica que hayan posibilidades de que no funcionen los procesos a tiempo. Y en el caso de las escuelas, aún más, porque las escuelas, como tú bien decías, claro, hay mucha priorización, digamos, distinta, ¿no? Bueno, debiera haber una priorización central en estos días, seguramente la hay, que tiene que ver con los estudiantes, las estudiantes. Y lo otro es el apoyo a la docencia. Víctor, ¿perdón? Sí, dale, Jorge. Lo que decía Víctor, que tiene que ver con los estamentos funcionarios. Hoy día leía una nota que le hicieron a Glenn Hernández por el tema de cómo está tensionado el aparato funcionario de la salud por la pandemia. Y entendiendo hoy día un poco la cara de los funcionarios con los que me crucé en mi trámite, desde notaría hasta la universidad, yo creo que también hoy día la universidad está viéndose obligada, porque esto no es un tema de responsabilidad, es un tema de responder a un contexto que es destructivo, porque es literalmente destructivo en lo sanitario y en
y en lo mental o en lo psicológico, ¿cierto? Entonces estamos enfrentando a un aparato funcionario, a un aparato docente, a un sistema para el cual no estaban preparados, a un sistema que funcionaba muy bien en un contexto normal, que ha seguido haciendo lo posible por responder al estudiantado. El ejemplo que da Berioshka es lo más gráfico que hay, que un director de escuela termina siendo de papá de uno para inscribirle los ramos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y de manera manual, para hacerlo en lo gráfico. Y de alguna otra manera estamos ejerciendo mucha presión sobre no es una máquina, es un ecosistema de personas, ¿cierto? Un conglomerado de personas que se está viendo o que se está enfrentando a una vulnerabilidad de su salud, en cierta medida también a sus derechos, pero en realidad lo que hay detrás de eso es compromiso, ¿eh? Yo creo en la salud como en el aparato funcionario, hay que reconocer un tremendo compromiso de ellos para resolver los problemas que hoy día está enfrentando la universidad. Por este tema de turnos, que no pueden trabajar todos juntos, porque si no te quedas sin profesionales, ¿cierto? O sea, sin funcionarios. No puede estar todo el equipo de cobranza trabajando en la oficina, porque si se enferma uno, se cae todo el aparato de cobranza de la universidad. Entonces tienes que mantener a una mitad en la universidad y otra mitad en sus casas con menos herramientas. Entonces, claro, están dando la máquina media, los gallos haciendo todo lo que puedan, porque eso al menos me constó a mí anoche. Me llamaron, esto es una infidencia, me llamaron, no sé, 9 de la noche, yo creo que fue después del consejo, terminamos como a las 8 ayer, ¿no? Después del consejo me llama un funcionario para poder ver el tema de mi pagaré. O sea, eso no es horario de trabajo, y la persona lo hace porque, claro, están con una máquina, entienden nuestros problemas y están tratando de resolverlo. Entonces, hay que ver cómo esa tensión también contribuimos a apaciguarla, ¿cierto? Estos temas de extensiones de plazo, yo siento que son muy solo en lo burocrático. Todavía no estamos dando, a lo mejor incluso como consejo académico, no estamos dándole una señal a nuestro grupo de humanos, de funcionarios de la universidad, que las cosas se pueden flexibilizar, o sea, que no se lo tomen con calma, entre comillas, pero que estén tranquilos, que se entiende el problema, que estamos todos enfrentando un mal gigantesco, y que de alguna u otra manera y gracias al esfuerzo de ellos vamos a salir adelante. Y en el caso de la docencia, a mi juicio, se ve aún más complejo. Y aquí otra incidencia: yo en el año 2001 trabajaba en vicerrectoría académica, en lo que en esa época se llamaba la Oficina Técnica de Desarrollo Docente, tecnológica en realidad. Sí. Y mira, son apenas 20 años, y lo que estábamos haciendo en ese momento, esa oficina se creó justamente para que los profesores cambiaran de switch, cambiaran toda su plataforma de respaldo atómico, que era la denominación que les dimos después de otro cuento, eso se lo cuento el otro día, que en el fondo eran sus diapositivas, ¿cachai? Sí. Todo el material que tenían los profesores en diapositiva, empezar a transformarlo, por ejemplo, en soporte digital. Cómo ya no iban a hacer sus clases con transparencia, sino que empezábamos a ayudarles con el uso del PowerPoint, y 20 años atrás nomás. Entonces, ese tema hoy día hubiera venido como anillo al dedo, porque los profes están, y ayer veíamos al secretario del consejo, ¿cierto?, sobrepasado también con la plataforma, porque en realidad ellos están para otra cosa. O sea, para eso debieran estar los técnicos en computación o gente que esté preparada. O sea, un profesor debiera contar en cada clase con un respaldo técnico para ver todo lo tecnológico en torno a la clase. O sea, es bien complejo cómo, claro, en ese sentido no estamos preparados para resolver el problema que tenemos hoy. Sí, eso es lo que iba a decir. O sea, que esto tiene harto que ver con el apoyo, en el caso de los estudiantes, y su inicio de año, con el apoyo docente. O sea, es en el apoyo a los docentes muchas veces donde se juega todo esto. Porque sí, como profesores, los profesores tienen una demanda específica que probablemente se vaya resolviendo día a día y se vaya incorporando mayor o menor capacidad de acuerdo al desarrollo que pueda tener cada uno o cada una. Ahí es crucial quién te apoya.
no solamente quién te dice cómo funciona la plataforma Cibeduc o lo que sea, o como se llame, sino que no solamente qué herramientas tiene, porque tiene muchísimas, ¿no? O sea, tienes una cantidad de posibilidades tecnológicas hoy inmensa, pero tienes un trabajo que no necesariamente puede hacer uso de todas esas herramientas sin que se aplique en la práctica con grupos humanos que están entrando, que tienen estos otros problemas que describía Berioska, y que por lo tanto la gestión de la docencia tiene mucho de gestión de los equipos, de las personas, digamos. Eso no es pura tecnología. Ahí es donde hay una interfaz, ¿cómo se le llama?, que es bastante más humana que tecnológica, y que ahí es donde los apoyos docentes se vuelven cruciales. Entonces, toda la capacidad que haya de apoyar a un docente para levantar un programa en una plataforma tecnológica, debiera también pensar cuáles son las personas que están recibiendo o haciendo uso de esa plataforma. Y ahí es donde normalmente no hay ningún psicólogo, sociólogo trabajando en los sistemas a veces. Y Víctor, la universidad tiene la posibilidad de hacerlo, porque tiene las becas de apoyo docente, tiene las ayudantías donde estudiantes hoy día podrían estar apoyando al profesorado en eso. Y además la universidad le devuelve la mano a todos los estudiantes que tenemos que pagarles lo que tenemos que pagarles. Seguro. Bueno, si hemos cometido alguna injusticia, escríbanos, mándennos. Yo en todo caso creo que ahí hay otra arista que considerar, volviendo a lo administrativo, que no hemos nombrado, pero que aquí es una cuestión de justicia. Es cierto que la universidad ha hecho un esfuerzo por extender las matrículas, pero también hay una indiferencia culposa, por decirlo menos, por parte del ministerio, que no movió ninguna fecha para renovar matrícula. Entonces, da lo mismo que la universidad intente dar cuenta de este colapso, y que no es una realidad propia nuestra, sino que es transversal a todo el país. Si eso no tiene un rebote, o no hay un eco en el ministerio que dice, oye, en realidad estamos como que el ministerio no viviera en la pandemia, como que no, estos son los plazos, hay que cumplirlos, no se van a dar más, si usted no está matriculado ese día, bueno, qué lástima. Entonces la universidad tiene que entrar a negociar con el ministerio para ver si le dan más fecha. No sabemos si le van a dar porque eso nos explican también en el consejo en el que participamos con Jorge, que se estaba gestionando, que se diera un plazo adicional por todos estos temas de matrícula. Entonces aquí nuevamente volvemos a este punto, o sea, como todas estas cosas que no son meramente académicas, bueno, terminan rebotando justamente en lo académico. Entonces, y eso vuelve a iniciar este círculo vicioso. El ministerio no te mueve las fechas, tienes que tener a cierto grupo estudiantil matriculado hasta cierto plazo, porque después de ese plazo no les sirve, tienes pocos funcionarios por la realidad que acaba de escribir Jorge, el sistema no te da abasto y volvemos a la cadena. Que no me matriculan, el funcionario que se estresa, el estudiante que quiere matricularse y no puede, y al final terminamos todos enojados con todos y quienes tendrían que dar las soluciones en este aspecto. Así que hay bien fuerte el tirón de oreja para el Ministerio de Educación, que se ha hecho el sordo, por decirlo bajo, con todo esto que estamos pasando. Brilla por su ausencia. Claro, o sea, ahí es la corresponsabilidad, ¿no? De que hoy en día se habla un poquito más de eso, digamos, tímidamente todavía, pero de que las cosas no siempre están en un solo lugar. Entonces, que en el proceso educativo, por ejemplo, claro, hay responsabilidades específicas, concretas. Uno, no sé, tiene que hacer este programa, y si no lo hace, no lo hace, digamos, ¿no? Si no está disponible para hacerlo, ya no se hace el programa. O sea, efectivamente tienes responsabilidades concretas, específicas. Pero en los procesos, las responsabilidades son compartidas por todos los que participan del proceso. Y el ministerio es un actor muy relevante. O sea, el ministerio y cualquier ministerio le pasa lo mismo. O sea, no es el único, no es el actor privilegiado que dice, es que no cumplieron las universidades en este caso con todos los plazos requeridos, por lo tanto es problema de las universidades. O sea, eso está demostrado que no funciona así. El último Consejo de Rectores abordó temáticas que tienen que ver un poco con la corresponsabilidad, digamos, con cómo entendemos el sistema.
educacional a nivel superior, en el tema del aumento de los aranceles, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la regulación de ellos, tiene que ver con cómo se compensa la pérdida además de recursos que se está produciendo en el sistema universitario. O sea, hay una cuestión que probablemente, como se dice en otros ámbitos, en el desarrollo social, las crisis económicas, dice que vamos a ver recién los efectos de esto en un tiempo más. Nos hemos tomado bastantes minutos para, no sé si para hacer algo de desahogo, pero porque estamos hablando al final de lo que puede estarle pasando a mucha gente, pero era necesario, además es prioritario y es bueno que los espacios también universitarios se hagan cargo un poco de esta sensación que hay de que necesitamos mejorar todos los procesos. Dicho eso, no sé, entremos un poco también en materia de lo que ustedes mismos... Bueno, esto también fue algo de tema ayer, digamos. Yo recuerdo, Berioska, que tú lo mencionaste en la parte final del consejo, un consejo largo además, que tiene muchas aristas. Yo lo mencionaba hace un rato atrás con los académicos. Está publicado en el diario Watch la información de resumen, digamos, que permite que la comunidad también se entere por lo menos de los titulares respecto de lo que se conversó. Y leo solamente la primera bajada, digamos, en sesión del 31 de marzo, el Consejo Académico resolvió aprobar el informe de la Comisión de Presupuesto para ser enviado al directorio, que es la instancia que revisa finalmente el presupuesto. Estamos hablando de cómo se organiza y se equilibra el presupuesto de la universidad durante el año. Además, porque esto se trabajó en la Comisión de Presupuesto del propio Consejo, que se realizó por parte de la Vicerrectoría de Gestión Económica y Administrativa, que la profesora Mónica Rals, y que cumplió también con la participación de la decana Leila Cárdenas, entiendo, los decanos Juan Carlos Miranda, Richard Luco de Ingeniería, Mauricio Mancilla de Filosofía Humanidades, ¿no? Y que permitió avanzar en esta materia que es especialmente sensible, ¿no? Que es el tema económico, que es el tema presupuestario, ¿no? De todos modos hay otros temas. Yo quería destacar nomás que se definió el nombramiento de Daniela Figueroa, estudiante del programa de Magíster en Historia del Tiempo Presente y que tiene alguna trayectoria también en temas de igualdad o de género o de diversidad, y es representante estudiantil en la Comisión para la Intervención en Situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación en la Comunidad Universitaria, que es un tema tremendamente relevante, muy activo además, ¿no? Sobre el cual uno se sorprendería, pero permanentemente está revisando casos y situaciones y tomando acuerdos y tratando de mejorar la situación de convivencia, ¿no? Pero ustedes tendrán otros temas también, hay muchos otros, por supuesto. Berioska. No, fíjate que me gustó el tema de la comisión ADN. Creo que es importante visibilizar. Claro que mi candidata era estudiante pregrado, no tenía mucho que hacer, pobrecita. Ella estaba muy entusiasmada, quiero honrarla también a ella. Estaba de verdad muy entusiasmada, pero ¿qué se hace contra una profe que lleva toda una carrera y que está mucho más preparada? Mira, está bien que Daniela no represente, pero no es menor el interés que Sofía tiene. Creo que, ¿por qué me quiero referir a esto? Porque que una chica tan joven haya querido postular a un cargo como este da cuenta de que la mirada de las nuevas generaciones está poniendo la atención en esta nueva perspectiva de género. ¿Y por qué me quiero detener aquí? Porque yo creo que el Consejo tiene que entrar a discutir esto, tiene que empezar a observar sus paridades, su ausencia de paridades. Tenemos 10 decanaturas y solo una mujer en ese cargo. Es cierto que aquí esta cuestión se elige, pero bueno, tendremos que ir ajustando los mecanismos de elección, tendremos que ir avanzando en cuotas de género, porque esto va más allá de si nos gusta o no nos gusta. Y haciendo un poco recuerdo a lo que vivió este evento que vimos en las noticias con los candidatos a alcalde, me parece. No sé, estos candidatos a alcalde cuando tratan a la candidata de esta comunista que miente. Esta comunista.
Lo que a mí me sorprendió de eso no solo eso, sino que si uno escucha esos 4 minutos, la cantidad de mansplaining que hubo en esas intervenciones, cuando Mónica Rincón decía, esto es feminismo, y salta, no, es que no es un señor que era de la Corte Suprema, no, es que no es tan así, es que yo te voy a decir que es el feminismo, y era como, perdón, o sea, señor caballero, perdone, ¿usted está escuchando lo que se está diciendo? Entonces, eso que pasa ahí, y por eso lo tomo con la Comisión ABD, es una discusión que nosotros también tenemos que dar, y que ha sido muy tibia, como que de pronto, en algún minuto la decana, creo que el momento más fuerte en que esto se presentó fue cuando Carola Ott salió del cargo. Un saludo a donde esté el alma de la Carola, gran mujer. El tema pasa por eso, entonces pasa porque claro, ahí dijimos, oye, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué salió una mujer? ¿Por qué no entró otra? ¿Dónde están nuestras cuotas de género? Pero ahí quedó también. Entonces yo creo que hay que empezar a avanzar, a discutir de manera más seria. Tenemos una comisión ABD que funciona en general bastante bien. Comparado con otras universidades, es un ente bastante autónomo, tiene mecanismos que resuelven. De pronto los mecanismos puede que no sean tan rápidos, pero es que tampoco pueden ser tan rápidos, hay que investigar. Entonces la comisión tiene un trabajo bastante arduo dentro de la universidad, pero también está muy invisibilizado, como que nos acordamos de esa comisión cuando conocemos de algún caso, y de algún caso especialmente llamativo, pero la comisión no es suficiente y no es la única cosa que da cuenta de esta discusión o de esta nueva mirada de género. Y ahí hay una cuestión a la que yo siento personalmente, por eso me detuve aquí, en que el Consejo está muy en deuda. Muy en deuda. Tiene que sentarse a discutir en serio cómo hacemos estas paridades de género, cómo damos espacio, porque cuando las mujeres decimos que no estamos en igualdad de condiciones, no es una cuestión azarosa. Hay hechos concretos y objetivos que respaldan que no estamos en igualdad de género. O sea, hay cantidad, pero que yo creo que sobran, de estudios que demuestran que una mujer y un hombre que desempeñan el mismo trabajo en cualquier país, incluso en los más avanzados, hay una diferencia. Entonces, no hay una igualdad. Y esa igualdad hay que trabajarla. Y esa igualdad hay que trabajarla, pero también con los hombres. Bueno, esto no es una cuestión de Jorge y yo vamos a estar así uno contra el otro porque él es hombre y yo soy mujer. No, yo de verdad necesito, como mujer, que mis compas masculinos se revisen su masculinidad, que estén dispuestos a abrir el diálogo, que dejen de ver las demandas nuestras como una amenaza y que estemos dispuestos a abrir los espacios. Pero si el otro lado, o sea, yo sé que es difícil mirarlo, pero si el otro lado, que es el privilegiado, no lo hace, no es capaz de ver esto como un privilegio y no es capaz de entender lo que ha sido para las mujeres. Tener que lograr y generar, y cómo pasa, y eso también ha pasado en nuestra universidad en todos los ámbitos, no quiero especificarlo a la universidad, pero pasa que cuando una mujer llega al cargo están estas voces ruidosas que es como ¿por qué llegó al cargo? O sea, cosas que los hombres no viven, y de esa discusión de verdad que estamos al debe como consejo académico. Creo que lo mencionaba Yanira Zúñiga ayer, consejera académica, que incluso hay necesidades o presentaciones a la propia comisión de varones, de hombres que están aludiendo a las mismas necesidades, digamos, a las necesidades de igualdad, discriminación, que tienen que ver con todo este proceso que está viviendo la universidad desde hace unos años, en los cuales ha ido ordenando un poco también la cultura del trabajo, ¿no? En función de cambiar, digamos, de tratar de aportar a un cambio que en muchos casos sí es evidente que es personal, ¿no? Pero también está esto de la institución, digamos, de cómo la institución te facilita de alguna manera que haya un cambio cultural en la institución. Jorge Ollarse. Para detenerme en lo mismo, y no sé si me voy a atrever a hacer lo que quiero decir al final, pero si me atrevo, ahí lo discutimos. El tema de esa comisión, como dice Briosca, es tan relevante que me llamó particularmente la atención no haber convocado más candidatas o candidatos. Y en realidad no sé si podían ser candidatos, pero entiendo que sí podían ser candidatas o candidatos, ¿cierto?
y ¿cómo se llama? Y tiene que ver con lo que decía también de que, claro, es re complicado visibilizar el trabajo, porque no puedes visibilizar lo que hacen directamente, sino que hay que visibilizar algo que están ahí, que están presentes, que son un apoyo para hombres y mujeres que sufran algún episodio de violencia, que se sientan violentados por pares, por superiores, ¿cierto? Y de alguna u otra manera que tampoco, y aquí ojalá no me equivoque, porque espero que ese sea el fondo, que si es tan poco visible es porque han hecho las cosas bien. Es una comisión que funciona, es una comisión que tiene una autonomía, lo dijo Berioska, una autonomía muy importante. Por lo mismo, funcionan casi como un ente paralelo, no son ni una fiscalía, ni un juzgado, ni nada, pero son un elemento de donde tratan estos temas que en particular y requieren de una atención muy especial para que como sociedad nos hagamos cargo de nuevo de un espacio de la sociedad que estamos tensionando. O sea, durante décadas, históricamente, se ha tensionado a la mitad de la población, que es femenina, ¿cierto? Cargándole funciones, cargándole, como decía, hasta cagüines, como decía, a lo mejor eso se decía de Berioska cuando llega alguien a ser jefa por algo. Entonces, le estamos tensionando y cargando de un montón de cuestiones que van y que hasta ahora han terminado detonando elementos que siguen siendo positivos. O sea, no hemos tenido un levantamiento, y es probablemente por su naturaleza también, un levantamiento violento de las mujeres contra una sociedad que de alguna u otra manera la está tensionando hacia un espacio de incomodidad que no pueden, que les dificulta la vida de frentón. Y les dificulta la vida en todo ámbito de cosas, desde los espacios familiares y donde tenemos que hacer el mea culpa a todos, también desde los espacios culturales, cómo nosotros ya estamos deformados para hacerlo mal. O sea, que como hay que desaprender, hay que desarmar nuestros cerebros para poder entender esta nueva dinámica, porque nosotros seguimos. Bueno, yo soy muy sexista, por ejemplo, hago muchos chistes de esa cuestión. Yo creo que los hago sin ningún afán, pero parece que estoy mal, po. Entonces tengo que cuestionarme eso. De repente me dan ganas de conversar. Una vez traté de hablar en un grupo feminista y salí trasquilado. No pude generar la discusión para que o sea, tener un feedback que me alimentara para saber si estaba mal o no. Me tiraron abajo, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Y ¿sabes qué? Lo voy a decir. ¿Sabes qué me dio la impresión? No sé si Berioska lo compartes conmigo. Siento que lo de la tercera y la aparición de la vicerrectora en ese espacio fue un poco eso. Porque además siento que fue una torpeza. Yo no creo que ese haya sido un reportaje de naturaleza de la tercera. Eso fue un reportaje contratado probablemente. No tengo la certeza para decirlo eso, pero creo que fue contratado. Y haber tirado a la vicerrectora a los leones, a decir lo que dijo, a plantear lo que dijo, creo que también tiene un poco de desgracia de género, ¿cierto? De que ella salga a dar las explicaciones. También hay un poco de probablemente eso, y creo que ahí cometimos un gran error como universidad. Y bueno, lo dijo el decano Varas, y va a haber que dar probablemente explicaciones de eso, y ojalá no termine convirtiéndose en algo peor, pero creo que fue una torpeza, un gol no forzado, o sea, un error no forzado, ¿cierto? O un autogol de frentón. Y hay que ver, hay que revisarnos también ese espacio, porque comunicacionalmente la redundancia, comunicaciones no adecuadas. ¿Jorge? Sí. Bueno, hablemos un poco de ello. O sea, abordemos. No sé si nos caemos. Abordemos un poco el tema. Yo los estoy viendo bien. Tengo mi cámara nomás fuera de conexión. Pero Berioska, por favor.
Yo creo que hay hartas cosas que revisar ahí. Justamente, no iba por allá, fíjate, pero ahora que lo dijiste, Jorge, te voy a recoger el guante, porque efectivamente aquí hay una cadena de eventos quizás desafortunados, en la que yo tengo parte importante, pero no me arrepiento de nada, Karen. Efectivamente, si hay algo en lo que yo, cuando postulé el cargo y cuando me eligieron, que es como ya la promesa de campaña, pero lo que es además una forma en que yo fui educada, enseñanza de familia también, es esto de ser transparente siempre, de tratar de decir siempre la verdad, por muy dura y muy fea que sea, y que nos enojemos por las cosas ciertas y no por los rumores. Entonces, cuando teníamos este complejo panorama financiero, había que... eso no podía quedar en el Consejo. Todos sabemos que una vez lo que se informa en el Consejo ya es oficial y se debe bajar a las bases. Jorge debe tener esa misma responsabilidad con sus compañeros y compañeras de posgrado. Y en ese tenor yo también. Entonces claramente yo elaboré un documento con algunos errores, por supuesto, porque en su momento era tanta la información, algunas cosas no me quedaron tan claras a la primera, y claramente yo ese documento lo construí para que se informaran las y los estudiantes, nunca para que pasara todo lo que pasó después. Y comparto con Jorge que el manejo no fue el correcto. También creo, cuando ayer el rector nos dice no fue con esta intención, porque había que tranquilizar, y porque efectivamente había que tranquilizar, había muchos rumores no ciertos. No es que vamos a quebrar, tampoco somos la Universidad del Mar 2.0, y yo entiendo la necesidad de calmar a la comunidad con respecto a eso, pero creo que la forma en que se hizo no fue la correcta, y en eso también comparto con Jorge que esto quizás debió ser un equipo. No la profesora Mónica sola. Esto es un poco, no igual, ni tan grave, ni tan malintencionado, pero se parece tanto a cuando Piñera dejó hablando sola a la presidenta del Senado, que es como... Y esas analogías son tan malas, son de verdad tan malas, que de verdad es como dice Jorge, un gol innecesario, que no necesitábamos, que hubiéramos logrado quizás lo mismo, o hubiese sido más tranquilizador, primero si hubiéramos ajustado lo que se dice, pero principalmente, si en vez de poner a la profe Mónica sola, hubiéramos puesto, no sé, al equipo de gestión por último, para darle una cortina, para darle un piso, pero sola ella... No sé si y aquí hay cuestionamiento necesario, o sea, en la opinión personal, de verdad, no sé si eso se lo hubieran hecho un varón. Entonces, claramente hay que revisar estas cuestiones de género, que se replican en todas las casas. Como dice mi mamá, en todos los lugares se cuece nada. Y de un problema casi regional hicimos un problema nacional. O sea, ¿por qué llevarla a la tercera? ¿Cuál era el objetivo? Ya, los acreedores hablan de los, ¿cómo se llama? Los con quienes tenemos deuda y todo eso, pero hay otros medios, y la verdad es que el problema fueron los memes, y a los memes hay que responder con memes, pero no con un comunicado ni con una publicación en la tercera. Entonces sí, quedémonos con que fue un autogol nomás, y hay que ver cómo resolverlo, pero tampoco perseguirnos porque nos llenamos de memes, y en el meme hoy día incluso yo lo veo como fue en su momento toda esta lógica de los afiches y las serigrafías en los años 50 con Andy Warhol y todo eso, ahora son los memes. Entonces los memes también son una expresión cultural y artística, incluso hoy día de nuestra sociedad. Claro que el matiz es amplísimo, pero tampoco nos compliquemos con eso, con responder a memes. Y, fue absolutamente no forzado, fue de verdad algo absolutamente innecesario, como dice Viroshka. Uh-huh. Sí, no tenemos mucho tiempo, pero me parece que es necesario aclarar un par de cosas. O sea, yo no sé si, yo entiendo que no fue contratado ni nada por el estilo, digamos, pero un poco porque conozco también cómo se manejan los recursos en comunicaciones y no data para tanto, digamos. Y segundo, conociendo a Mónica Radatz, o sea, normalmente a las mujeres se le fragiliza, ¿no? Precisamente cuando cumplen un rol directivo. Y conociendo a Mónica Radatz, porque me tocó incluso trabajar con ella en algún momento, ver cómo gestiona, cómo dirige, y su rol ha sido en la universidad
tremendamente importante y va a seguir siéndolo sin duda. O sea, yo creo que creer que ahí hay pura fragilidad y disposición a que ella tenga que pagar algún plato roto, al contrario, o sea, yo creo que efectivamente es quien mejor entiende, conoce y proyecta la situación actual en términos de patrimonio de la universidad. Y digamos que en palabras lo conversamos hoy temprano con el decano Varas también, en palabras de varios de los decanos, incluso de los consejeros, la universidad sí ve un riesgo en todos estos procesos. Hay algunos que le hemos llamado crisis a todo este momento que está viviendo, ¿no? Una crisis en el sentido también de institucional, organizacional, o sea, una crisis en una institución grande no es una, sino que son varias a la vez, y el proceso en el que entra una institución normalmente, no post-crisis, sino en la propia crisis, es un proceso de cambio. Y en ese proceso de cambio hay figuras muy, muy relevantes. Y yo diría que la vicerrectora es quizás de las más. O sea, creo que ella es quien va a poder mejor en su momento poder conducir. Y esto es una opinión muy personal porque, como digo, alguna vez vi cómo trabaja también en términos de gestión de equipos. Va a ser capaz de conducir los equipos que van a permitir resolver muchas de las dudas que todavía circulan respecto de la capacidad que tiene la propia universidad de resolver el tema de la crisis. Yo lo pregunté, también se lo he comentado a los consejeros académicos, se lo pregunté a gente que trabaja en el mercado financiero, porque me pareció que ahí había a propósito de los memes que decía Jorge, porque claro, yo la verdad no vi ninguno de los memes, no, porque bueno, una cuestión etaria, digamos, no, así de simple, digamos. Mis hijos los vieron todos, digamos, pero yo no. Pero sí entendí la sensibilidad que se produjo inmediatamente al conocerse la situación fuera de la universidad. Entonces, lo que yo hago es llamar a gente que está en el mercado financiero, y lo que me dicen es que en esos días se pidieron informes respecto a la situación a entidades externas, no neutrales y que normalmente se dedican a hacer esto, sobre la solvencia de la Universidad Austral. Porque a la banca le interesa saber cómo están las instituciones con las que convive todos los días y cierra acuerdos, digamos, todos los días. Y el resultado fue muy bueno, digamos, para nosotros, en términos de que lo que te dicen las instituciones estas que hacen los análisis, dicen que no, una entidad solvente, absolutamente. Y lo otro que me dicen es que, mira, es normal que se produzcan este tipo de negociaciones en los créditos y todo lo demás. Ya, está bien, digamos, o sea, eso tampoco resuelve. Yo se lo mencionaba antes a los consejeros en términos de que eso está basado en datos objetivos, pero no es en sí mismo un dato que tú puedas decir, ya entonces se resuelve la situación en la que está la universidad o en la que podría estar. Eso es lo que se pregunta la comunidad universitaria, los funcionarios académicos seguramente, y es a lo que tiene que salir a responder quién sino la vicerrectora de gestión de finanzas, o sea, que puede entender mucho mejor y que entiende mucho mejor porque le tocó estar ahí, lo que está en juego. Ahora, lo que viene de aquí para adelante probablemente sea tomar muy en cuenta lo que ustedes dicen. O sea, si la idea es, por ejemplo, Veríos que acaba de decir algo muy relevante, decía, ¿por qué no vemos, por ejemplo, equipos trabajando, ¿no?, en función de la situación universitaria? Porque nosotros venimos de una cultura institucional en la que pensamos todo en función de las autoridades unipersonales. De hecho, se llaman así. Porque no pensamos en la cultura del cuerpo colegiado, hablando como cuerpo colegiado, evidentemente es un tema sensible también. Le pasa al consejo académico, ¿no? Entonces, incorporar el consejo académico de una manera que sea transparente para todos los que no están en el consejo académico. Porque una cosa es lo que le pasa a los consejeros, que están informados del detalle y todo lo demás. Imagínense los que están fuera. Todos los que están fuera. Todos los funcionarios, ¿no?, los estudiantes, que
muchos puede que no sepan que existen los cuerpos colegiados. Son estudiantes que se vienen incorporando. Yo también fui estudiante, no entré sabiendo cómo funcionaba la universidad. Y todo eso tiene que irse asentando, ¿no? Los cuerpos colegiados tienen que ir asentando también liderazgo. Y el liderazgo no es gratuito y no tiene que ver exclusivamente con las capacidades de quienes están en cada lugar, ¿no? Las capacidades, o sea, los liderazgos son institucionales y son colectivos muchas veces. Yo creo que Berioska lo acaba de decir de una manera bien clara. O sea, transformar el espacio de diálogo de la autoridad con el resto de los cuerpos colegiados y todo lo demás en un espacio colectivo es una ganancia de este proceso. Todavía probablemente no sucede. Todavía estamos tratando de entrar todos. O sea, esto de que estemos conversando, ustedes dos representantes estudiantiles, conmigo en la radio, digamos, probablemente que mucha gente nos esté escuchando o nos vaya a escuchar después. Esto no sucedía hace 3 semanas atrás o 4 semanas atrás. O sea, no estoy hablando de los años 90 o... No, estoy hablando de hace 2 meses, digamos, de hace un mes atrás. Porque nosotros mismos, yo ya estaba acá, nosotros mismos nos ha costado transitar hacia un espacio en el que el diálogo sea colectivo y no sea tajante, definitivo, y que alguien diga una cosa y nunca más se mueva de ahí. O sea, todos nos estamos moviendo y yo creo que es uno de los aprendizajes más duros que ha tenido esta corporación en este periodo de crisis. Probablemente no vayamos a volver, es como la pandemia, ¿no? Es como no vayamos a hacer los mismos. Como institución, digo yo. Lo cual no es malo, porque la cultura organizacional, también lo conversábamos hoy en la mañana, está llena de opacidades, decían las consejeras. Eso es, po. O sea, ¿cómo enfrentan las opacidades? Probablemente no hay una sola posibilidad. O sea, probablemente sea necesario que se escuchen muchas voces. Y eso va a ir mejorando. Es inevitable que vaya... Yo creo que la elección de rectoría que viene, que en este mes se definen las candidaturas, va a ser crucial. Porque muchas de estas cosas que ustedes dicen se van a transformar en programa. Entonces ahí va a cambiar un poco la noción de organización e institución que tenemos, incluso de autoridad, ¿no? ¿De qué es una autoridad? Esto de la corresponsabilidad que decíamos, de la rendición de cuentas, ¿no? De que cuando veamos una autoridad debiéramos entender de que ahí hay un ejercicio colectivo de la autoridad. Y todo ello, digamos, o sea, me parece que es... Por lo demás, las organizaciones estudiantiles saben muy bien de esto. Saben que por dentro siempre, como ustedes mismos decían, se cuecen habas también. Oye, no nos queda tiempo, pero les dejo un minuto para que vayamos identificando temáticas también por dejar aquí instaladas. Berioska. Un minuto, rayos. Voy a tratar de condensar. Voy a persistir en que yo creo que la estrategia comunicacional de ese reportaje no fue la mejor, pero sí voy a coincidir contigo en que si hay alguien que puede, que ha sido pero ecuánime y que seguramente es la persona con las mejores capacidades para resolver esta cuestión, es justamente la profesora Mónica. Yo, conociéndola con lo poco que la conozco, tiene toda mi ficha, toda mi fe. Yo creo que ahí, ella es la mujer de las finanzas en este momento. Y bueno, cerrando ya un poco esta discusión, creo que ¿qué rescato de esta crisis? Que los momentos críticos son los momentos de los grandes cambios, y que ahí también hay responsabilidades, cómo aprovechamos estas oportunidades de cambio para transformar la universidad un poco hacia lo que veníamos diciendo hace otras sesiones de este espacio, cómo en el fondo la universidad tiene que transitar desde una forma jerarquizada a una forma horizontal de representación, y cómo tal vez esto vaya avanzando hasta que quizás un día lleguemos a ese ideal de que algunos llamamos senado universitario, que otros llamaremos mesa de trabajo, no sé.
pero hay que avanzar en esa dirección. Creo que ese es el gran desafío que tienen los postulantes, los que sean candidatos a la rectoría. Tienen el gran desafío de hacerse cargo de dos temas muy centrales, a mi parecer, que son cómo transparentamos lo que ocurre dentro de estos espacios hacia quienes no participan de esos espacios. Creo que ahí el rector suplente Baloque ha hecho un gran trabajo, transparentando lo que se hace, dando estos como informes comunicacionales de lo que ocurre en el consejo académico. Creo que eso es un paso hacia adelante, como tú mismo decías, que no nos va a dejar retroceder. Hay que seguir por esa senda. Y de la otra cosa que yo creo y que se deben hacer cargo los que sean candidatos o candidatas, es de las cuotas de género. Creo que aquí hay que dar un ejercicio hacia la paridad de género, y esa es una cuestión en la que ya no hay un punto de retorno. Y creo que ahí podemos seguir discutiendo ya en cómo vamos viendo estas elecciones que vienen pronto, y cómo esto se va a ir encadenando en este tejido social con lo que nos pase como país también. Eso. Gracias, Verónica. Jorge Ollarse. Bien, ojalá voy a ser más preciso. Solo para que no quede sesgo de duda, yo parto con la misma lógica de Verónica, que aquí el tema fue estratégico y por ahí va el error. Yo no tengo duda que en este espacio de opacidad, como decías tú, Víctor, si hay alguien que brilla y que da luz para que veamos algo después del túnel, es la vicerrectora Radat. O sea, esa es mi opinión de ella. Por lo mismo, en ese puesto, o sea, en esa posición, la mía, yo no la hubiera expuesto en esta etapa. No era para agotar la joyita que nos va quedando, entre comillas, en el aparato administrativo de nuestra universidad. Y otra, y ahí para darle, solo para vertir el cántaro en un nuevo río, es donde de nuevo surge este espacio respecto a la estrategia que vamos a resolver en torno a lo estatutario. Y queríamos hacer el ejercicio, o sea, hoy día, para dejarlo solo enunciado y a lo mejor discutirlo la próxima vez, solo enunciado, el artículo primero de nuestra universidad define a la universidad como los profesores y los alumnos, o los estudiantes, ¿cierto? Y a los funcionarios los deja fuera, dice que no son parte de la universidad, son los que concurren a ser parte de esto, pero no son la universidad. Entonces, el hecho de que alguien que es parte del estatuto administrativo, funcionario, ¿cierto?, esté con este grado de relevancia, es para demostrarnos y decirnos hoy día que ya nuestros estatutos parten mal. O sea, en el artículo 1, a la vicerrectora, bueno, ella tiene otra condición porque además es profesora, pero eso no es lo normal, y a mí me lo dijo ayer en el consejo, ella fue la excepción, y nos da espero esa claridad. O sea, si tenemos que partir por algo a futuro, es que todos estemos en igualdad de condiciones respecto al estamento. O sea, no estamos pidiendo el 30%, porque también tenemos que entender que las cuotas van a nivel mundial, por otro lado, pero sí todos somos parte de la universidad, no solo profesores y estudiantes. Porque más encima están dejando a investigadores que no son profesores fuera, están dejando a otro tipo de funcionarios, y con eso hay que erradicarlo en definitiva. Sí, hay sistemas en el mundo de representación incluso de los egresados, de los ex estudiantes, claro. O sea, hay modelos de gobierno que no es el concepto de cogobierno discutido en los años 60, digamos, o sea, sino que ha ido modificándose ese, y prácticamente todas las universidades del mundo reconocen la necesidad de ampliar las formas de representación en los niveles, por lo menos, de elección. Estimado Jorge, Verónica, agradecerles nomás. La ventaja de compartir con ustedes es que quedan temas sensibles para poder abordar, así es que seguiremos estando aquí en estas tardes. Y queda aquí el archivo. Un gusto. Que estén muy bien. Chao, chao. Un gusto, que estén muy bien. Chao, chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos.
construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la